Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Maestro, ¿por el pecado de quién se nació ciego? ¿Por su propio o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Mientras es el día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, pero se parece a él. Sí, soy yo. ¿Y cómo es que ahora puedes ver? El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y en cuanto me lavé, pude ver. ¿Dónde está él? No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era el sábado, el día de reposo, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Él puso barro sobre mis ojos y me lavé. Y ahora puedo ver. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales como estas? Y había división entre ellos. Puesto que te abrió los ojos, ¿qué dices tú de él? Es un profeta. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntale a él. Ya es mayor de edad, él puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo que si alguien dijo que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Muy buenos días, hermanos. Los saludo en nombre del Señor.
Uno muchas veces lee la historia de los eventos de la vida de Cristo y simplemente los lee como una historia nomás, y no como la palabra de Dios que tiene algo en sí para entregarnos y enseñarnos. Ustedes ven una imagen aquí de una persona enferma. Y en realidad la enfermedad es un efecto universal y de alguna u otra forma es el resultado de la caída por causa del pecado. Y como resultado también la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No solamente la enfermedad, sino que la muerte. Entonces todo el mundo, imagínense, está roto a causa del pecado. Hoy día nosotros podemos ver la naturaleza de Dios, ir y ver el paisaje que nos rodea a nuestro alrededor. ¿Y qué apreciamos ahí? Belleza, ¿sí o no? Pero a pesar de que nosotros vemos belleza, la creación está quebrada. Y está quebrada por el pecado. Imagínense cómo hubiera sido en el principio. Ahora, en cuanto a nosotros, la enfermedad, no importa, hermano, cuán cuidadosos nosotros podemos ser, cuánto ejercicio podamos realizar. Al final de cuentas, la enfermedad igual nos va a alcanzar. ¿Ya? Porque estamos en esta naturaleza pecaminosa a causa del pecado. Ahora, nosotros debemos de reconocer también que la ciencia ha aumentado mucho en cuanto a la medicina, ¿sí o no? Y hay avances extraordinarios. Pero ¿qué es lo que más pueden hacer los que practican la medicina en cuanto a la necesidad y la enfermedad del hombre? ¿Pueden hacer algo? Sí, pueden hacer algo. De alguna forma, retrasar en alguna manera la muerte. Pero al final de cuentas, la enfermedad nos llega a todos, la muerte nos va a alcanzar en algún momento de nuestra vida. Nosotros conocemos historias de gente deportista, que yo conocí un caso de un ciclista aquí que está Marco, que le gusta el ciclismo, pero una persona muy dedicada y preocupada de salud, de ejercicio, de rutina y todo. Un día salió de su casa con su bicicleta, pasó un auto y lo mató. O sea, al final de cuentas, no importa cuán rigurosos seamos, nos va a alcanzar. ¿Ya? Entonces la enfermedad, estamos ahí y, como le dije, a pesar de la tecnología y todo eso, igual. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, por otro lado, hermano, Dios no tiene ninguna limitación en cuanto a su capacidad para sanar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en realidad se concentra más las instancias de sanidades de parte milagrosas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros estamos viendo prácticamente un evento de la sanidad de un ciego. Pero este no es un ciego común. La Biblia relata que es un ciego o sea, no es de la ciudad, como dice el chiste, la ciudad de nacimiento acá en Chile, sino que... Pero ¿saben una cosa interesante? Estaba leyendo de que la más grande manifestación de sanidades milagrosas en la historia de la humanidad se dio durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense. Dice, no ha ocurrido nunca nada ni remotamente parecido al despliegue milagroso que se dio por medio de él. Y así debía ser. Se ha dicho que él casi acabó con las enfermedades en Palestina durante aquella época, en una explosión de sanidades milagrosas. Algunos dicen, ¿qué? Porque Jesucristo no sanó a todos, pero miren este versículo. Dice, y recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Gracias, Manuel. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo él? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otro lado del Jordán. Imagínate. No hubo un evento que se pueda comparar en la historia que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en medio de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué tanta sanidad? Bueno, hay varias razones y propósitos vitales. Primeramente, para llevar a cabo su ministerio profético, porque él era un profeta. Para también autenticar su ministerio mesiánico.
Él viene de arriba. Y también para dar la gloria a Dios. Y como último propósito, y lo más importante, demostrar que Él es divino. Él es Dios. Entonces, tenemos que considerar, no sé, hermanos, ustedes si van siguiendo la historia del libro de Juan, pero cada vez que yo lo leo, lo escucho las prédicas de los demás hermanos, o cuando me corresponde a mí, encuentro cosas maravillosas en él. Últimamente me visitó un familiar que andaba con un amigo. Y cuando le mostrábamos parte de lo que pudo ver en estos 2 días acá en Puerto Montt, el día estaba horrible. Estuvieron estos 2 últimos días con frío, granizo y todo. Y él cuando observaba decía, ¡wow! 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 Yo no había visto un hombre tan entusiasta en ver algo así como nosotros estábamos viendo. Pero esa es la misma sensación que yo siento cuando estudio y leo el libro de Juan o escucho las prédicas de los demás hermanos o cuando me corresponde a mí ver cómo Jesús se enfrentaba a los judíos, hacía este tipo de manifestaciones. Y nosotros debemos estar ahí, ¡wow! De la misma forma. Apreciar lo que él hacía. ¿Ya? Ahora, hablando de sanidades y hablando de Jesús, hay al menos 6 características principales del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el primero, Jesús sanaba solo con una palabra o un toque. Nadie más lo puede hacer. Hoy día hemos visto mucha charlatanería en cuanto a los predicadores y sanidades por el estilo. Pero Jesús sanaba solo con una sola palabra. Ahí podemos ver ahí cuando sanó al siervo de un centurión. ¿Se acuerdan? Cuando el centurión viene, tengo un siervo enfermo, ya voy a ir a tu casa. No, no, Señor. Yo soy un hombre de autoridad. Yo solamente digo la palabra y mis soldados obedecen. Tú tienes el mismo poder. Tu palabra es poderosa. Jesús. Ahí Jesús dijo, ¡wow! No había hallado tanta fe como este centurión. ¿Y qué hizo? Jesús dijo, vete, tu hijo está sano. Con una sola palabra. El número 2, Jesús sanaba instantáneamente. La misma historia que le estoy comentando arriba, porque cuando el centurión va llegando a su casa, vienen los siervos y le dicen, tu hijo está sano. Y él dijo, ¿a qué hora fue? Y ella se acordó que era la misma hora cuando Jesús le dijo, vete a tu casa, tu hijo ya está bien, está sano. Entonces, con una sola palabra o un toque, Jesús sanaba instantáneamente. Jesús sanaba, ahí está el número 2. El número 3, Jesús sanaba completamente. Eso es lo que él hacía, sanaba completamente. Vemos la historia de cuando él sana a un paralítico. Vemos una historia un poquito más atrás del paralítico de Bethesda, ¿cierto? El pórtico. Sanaba instantáneamente. No como los sanadores hoy en día que nosotros vemos. ¿Ya? Es pura, no sé, algo les motiva y las personas piensan que están sanas, pero hay mucho reportaje respecto a eso. Jesús sanó a todos los que acudieron. ¿Estamos en el 4? Sí. Jesús acudió a todos los que acudieron a él. Lucas 4:40 dice, muchos sanados al ponerse el sol. O sea, él siempre estaba activo, siempre estaba haciendo algo. Ustedes saben que los evangelios muestran a Jesucristo de alguna forma. Mateo lo muestra como el rey, Marcos lo muestra como el siervo. Siempre haciendo algo. Lucas lo muestra como el hombre perfecto. Juan aquí lo muestra como el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, sanó las enfermedades físicas y orgánicas también, no males invisibles. O sea, ¿sabes qué? Me duele acá, ya pasa aquí adelante, vamos a orar por ti para que te sane. No, ese tipo de sanidades Jesús no hacía, hacía otro tipo. ¿Cuáles eran esas sanidades? Por ejemplo, si ustedes pueden buscar Mateo 11:5, si alguien puede leerlo por favor. Mateo 11:5, porque Juan tenía cierta duda acerca de Jesús y mandó a uno de sus discípulos para averiguar. ¿Qué dice Juan 11:5? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, él mismo le está diciendo, vayan y díganle a Juan, mire todas estas cosas que yo estoy haciendo. Son señales, ¿ya? Y por último,
Jesús resucitaba muertos, algo que nunca nadie haya podido hacer. ¿Qué casos podemos tener ahí y mencionar? Bueno, ahí dice la hija de Jairo, o su mismo amigo llamado Lázaro. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este pasaje que nosotros estamos viendo respecto a la sanidad del ciego, no puede, hermanos, explicarse como otra cosa diferente a su poder y milagro divino de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de acuerdo a esta introducción, vamos a irnos al tema. Jesús le devuelve la vista a un ciego, a un hombre que nació ciego. Ahora, este flujo del relato que nosotros vamos a ver aquí, por lo menos yo vi que tenía 4 elementos. El primero de ellos es el problema. Porque el relato empieza a hablar y decir que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora, el incidente que nosotros acabamos de leer debió haber ocurrido en Jerusalén porque Jesús envió al ciego a lavarse a un lugar específico. ¿Cuál era ese? El estanque de Siloé. Muy bien. Eso lo expresa en el versículo 7. Ahora, el templo era la ubicación principal de los mendigos. ¿Ya? Ahí siempre se colocaban cada uno de ellos. Hay referencias para ello. Ahora, ¿por qué? Porque había mucho tránsito. Gente pasaba por ahí. Gente iba a adorar ahí. Entonces ese era el lugar preferido de los mendigos para pedir la limosna. ¿Por qué? Por el tránsito. El hombre también era un lugar donde el templo, perdón, también era un lugar donde se reunían muchas multitudes, así que era un lugar ideal para que los mendigos, los ciegos y todos ellos estén en ese lugar. Entonces, posiblemente dice que el Señor se encontró con este hombre en las cercanías y fuera del templo. Y en ese entonces, hermano, la ceguera era también muy frecuente en el mundo antiguo. Hay unos versículos que yo les podría mencionar, pero para ir avanzando en el tema. Ahora, y los ciegos tenían una particularidad, nadie los quería, eran abandonados, por lo tanto ellos estaban destinados a la mendicidad. ¿Ya? Esa era la única forma de sobrevivir, ni sus padres los querían, incluso ustedes ven en la historia también. Ahora, el texto no dice cómo supieron los discípulos de que este hombre había sido ciego de nacimiento. Aparentemente puede haber sido un hombre conocido dentro de la comunidad, donde todos sabían que esa era su historia. Seguramente esto también llegó a los oídos de los discípulos. El propósito, estamos en eso. Había un problema aquí, pero también hay un propósito. ¿Por qué? Los discípulos se encuentran aquí con un dilema y hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Le dicen, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta que seguramente nosotros por curiosidad muchas veces podríamos haber hecho también, ¿cierto? En algún sentido, porque nosotros siempre somos de alguna forma un poco medio copuchentos. Esta es la única vez, hermano, en que los evangelios registran la sanidad de alguien con una enfermedad congénita, o sea, alguien que haya nacido con este problema. ¿Ya? Es la única vez. ¿Ya? Los otros estaban con ese tipo de enfermedad o parálisis o todo ese tipo de cosas por algún motivo y alguna razón. Acuérdense, hermano, que el pecado nos puede ocasionar muchas veces muchos problemas también. No necesariamente como en el caso de este ciego. Por ejemplo, si yo o una madre o quien sea adquiere un vicio y está embarazada, ¿cuál va a ser el resultado? Va a haber un problema con el niño que va a nacer. O nosotros mismos, hermanos, si adquirimos una mala forma, una mala manera de vivir, también de alguna forma nos va a afectar físicamente o salud, en cuanto a la salud o mentalmente. ¿Ya? Acuérdense cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, cuando lo encontró de vuelta, le dijo, oye, no peques más, te puede venir alguna cosa peor. Así que nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, cómo conducimos nuestra vida delante del Señor. Pero también aquí hay un propósito en la pregunta número 2. La condición del ciego creó prácticamente un dilema en los discípulos. Y era este era su dilema, la pregunta.
Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos veían dos explicaciones prácticamente para este problema del ciego. ¿Cuál era esa? La primera condición, la ceguera había sido provocada por los pecados de este hombre, o la segunda condición era de que había nacido ciego por los pecados de sus padres. No me voy a meter en ese tema porque en el Antiguo Testamento hay varias menciones que hablan como que te diera a entender de que sí, por causa de mí, mi pecado como que se traspasa también a los hijos. Yo entiendo, hermanos, que si mi conducta como padre no es la adecuada, mis hijos van a sufrir las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero también hay otras referencias de que cada uno tiene que ser responsable por sus actos. O sea, Dios no va a responsabilizar a mi hijo por un acto que yo hice. ¿Entienden la diferencia? Pero como que muchas veces se va a entender ese dilema. Y la respuesta de Jesús que le da a este conflicto que le causó a los discípulos va a exponer prácticamente, no, ustedes están equivocados. Su razonamiento no es realmente el debido. Ahora, respondió Jesús a la pregunta de sus discípulos. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora nosotros podríamos pensar, porque muchas veces nosotros razonamos de una forma lógica, pero muchas veces Dios no es lógico, ¿ya? Hay paradojas en la Biblia. Y nosotros en el ámbito físico humano donde nos movemos es totalmente distinto a cómo Dios actúa. ¿Ya? Paradojas en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, ¿se acuerdan también cuando Job estaba en sus problemas y toda la calamidad que le había llegado? Él recibió unos amigos también ahí, que le visitaron para consolarle. Pero ¿cuál fue el consuelo que los amigos le dieron? No sé si ustedes conocen la historia o no. Los consejos que le dieron lo dejaron peor. Si él ya estaba en silicio y en cenizas por todas las calamidades que le había ocurrido, los amigos no fueron para prácticamente levantarlo, sino que lo dejaron peor. Era como que tú eres el culpable. Esto te vino por causa tú. Tú debes tener un pecado. Y así nosotros muchas veces juzgamos, sin saber. Pero vemos la historia de que después Dios reprende a esas personas de haber dado ese tipo de información a Job. ¿Ya? Y así en la Biblia podemos tener muchas otras informaciones que, por ejemplo, hay dos en el Nuevo Testamento en el cual el Señor Jesucristo habla de dos incidentes para advertir a los pecadores de que, incluyendo a sus mismos discípulos, de que todos vamos a enfrentar la muerte. Y cuando ésta venga, todos vamos a perecer, a menos que reconozcamos nuestra condición delante de Dios y aceptemos el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de celebrar recién en cuanto a la Santa Cena, el sacrificio de Cristo. La verdad, si nosotros hacemos un resumen del caso del problema de Job y del ciego que estamos viendo hoy día de nacimiento, esa aflicción fueron para que las obras de Dios se manifestaran en él. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Porque nosotros podemos razonar de una forma. Entonces, Dios creó a este ciego y lo mantuvo en esa condición miserable de mendicidad, simplemente para que en un tiempo determinado de su vida aparezca Jesús y lo sane. O sea, ¿así de cruel es Dios? No, hermano. Él no lo es. Él no es así. Nosotros debemos recordar de lo que dijimos al principio. El pecado ha causado toda esta calamidad en nosotros. ¿Ya? Nosotros tenemos esa simiente. Nosotros somos los culpables. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios, incluso por nuestras propias malas decisiones que nosotros tomamos en la vida. Yo estaba escuchando en estos 2 días, como le dije a mi sobrino. Literalmente él dijo que quería morirse. Ahora, y nosotros conversando con Nancy y analizando un poco la conversación, ahora, ¿por qué llegaste a esa condición?
llegaste a esa condición por tus malas decisiones que tomaste en tu vida. No le eches la culpa a Dios. La culpa es mía. Yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que decido y después vengo a reclamarle a Dios. No es así, hermanos. Miren lo que dice aquí un comentarista respecto a este ciego. Dice, esto no quiere decir que Dios deliberadamente provoque que los niños nazcan ciegos para que después de muchos años su gloria se manifieste al eliminar la ceguera. Pensar así volvería a ser una difamación del carácter de Dios. Quiere decir que Dios invalidó el desastre de la ceguera del niño de forma tal que cuando se hiciera adulto, al recuperar la visión, pudiera ver la gloria de Dios en la cara de Cristo y que otros, al ver esta obra de Dios, se volvieran a la verdadera luz del mundo. Una explicación para que nosotros no culpemos a Dios. Dios escogió, hermano, en su soberanía. ¿Habían varios mendigos seguramente fuera del templo? Yo creo que sí. Mark predicó también cuando Jesús se acercó a este paralítico de Betesda, seguramente ahí en el estanque. Había muchos, ¿o no? Pero él se fue directamente a uno solo. Aquí prácticamente igual. Dios escogió en su soberanía usar la aflicción de este hombre para su gloria. Después de aclarar entonces la interpretación para sus discípulos, una interpretación totalmente errónea, Jesús afirmó que esa era la prioridad cuando les dijo que es necesario, dijo, hacer las obras del que me envió. Es necesario. Ahora, el enfoque de los discípulos estaba en el pasado. Oye, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? En el pasado. El hombre ya era adulto. Pero el enfoque de nuestro Señor Jesucristo estaba en el futuro, hacia el futuro, mirando hacia adelante. Entonces, ¿para qué? Para mostrar el poder de Dios en beneficio de este hombre. Él dijo ahí, es necesario. Esa palabra describe el cumplimiento activo de la misión de nuestro Señor Jesucristo, porque esta misión se la dio el Padre. Y Él tenía que hacerla, tenía que cumplirla. Por eso yo les dije, el libro de Marcos muestra al Señor Jesucristo totalmente activo, yendo para allá, para acá, haciendo esto, haciendo esto otro. ¿Cuál es la razón? Es necesario hacer las obras del que me envió. No dejó nada inconcluso. No es como nosotros. Es necesario. Ahora más encima, más bajito, él añade, entre tanto que el día dura. ¿Qué significa esto? Esto conlleva un sentido de urgencia, hermano. Tengo que hacerlo. Esto es urgente. Hacer la voluntad de Dios. Se refiere también a un breve tiempo que él va a tener, porque en unos meses más él ya va a ir a la cruz y va a morir. O sea, queda poco tiempo. Es necesario. Es urgente. Me está quedando poco tiempo y hay que cumplir. Y más encima después viene y dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Una referencia a que él prácticamente se iba a separar de este mundo y de lo suyo, porque iba a morir y iba a sentir al Padre. Entonces aquí hay urgencia, hay necesidad, y nosotros tenemos que tener eso en mente también, porque eso nos atañe a cada uno de nosotros. Entre tanto Jesús estaba en el mundo, la Biblia dice que Él era la luz del mundo. ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora, pero cuando Él se fue, ¿significa que ya quedamos sin luz? No. Esa luz sigue brillando. Y saben, el trabajo del ministerio siguió adelante por medio de sus discípulos. Y ahora debe seguir adelante por medio de nosotros. Por tanto, es necesario, es urgente, hay poco tiempo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los días en los cuales hoy, estamos viviendo hoy? Los días son malos, hermanos. Los días son malos. Ustedes acaban de escuchar esta noticia que pasó ahora recién, ¿cierto? Me llamaron a Santiago este mes a una capacitación de seguridad. Fueron 4 de la PDI que estuvieron exponiendo, más uno de seguridad del lado nuestro, pero yo me vine preocupado, hermano, me vine preocupado en realidad, porque nunca pensé de que estábamos tan mal como sociedad y como país en cuanto a la seguridad, asaltos, robo, asesinato, llámenlo como quieras. Nosotros
posiblemente aquí estamos viviendo todavía en un paraíso, pero no es así, porque acabo de escuchar esta semana que raptaron a un joven estudiante aquí en Puerto Montt, lo apuñalaron, lo golpearon, lo metieron en la cajuela, le pedían las claves de su tarjeta de crédito, todo lo que... Y él de alguna forma logró salirse detrás del vehículo, se tiró a la calle, fue a donde están los bomberos, cuartel de bomberos, y ellos lo auxiliaron. Y aquí en Puerto Montt, yo nunca había escuchado eso. Hoy día la gente no es como el asaltante de antes, era más caballero. Hoy día simplemente no te amenazan, ellos te disparan nomás. Nada más, no tiene ningún valor o conciencia de la vida humana. Entonces, estamos viviendo unos tiempos peligrosos, por eso Jesús dijo, es necesario, es urgente. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son. También hablando acerca del poder. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús, la luz del mundo, la que produce en nosotros una luz espiritual, también iba a provocar una luz física para este ciego que había nacido de nacimiento. Primera vez que vemos esta forma de sanar de nuestro Señor Jesucristo haciendo lodo con saliva, ¿cierto? Pero aquí ilustra también, como le dije, la luz del mundo que brilla donde hay oscuridad. Un beneficio para este hombre que había nacido ciego. Juan tiene mucho cuidado, hermano, en mencionar el nombre del estanque. ¿Dónde estaba el estanque? El estanque de Siloé, que traducido es enviado. El nombre simboliza las bendiciones de Dios enviadas a Israel. Saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 8:6, también se menciona este Siloé. Si alguien lo tiene, por favor, si lo puede leer. Esta era una bendición de Dios, hermanos. Este Siloé, el enviado. ¿Alguien puede leer Isaías 8:6? Fuerte, por favor. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalias. ¿Qué hicieron con las aguas de Siloé? Ahí dice que lo rechazaron. Lo rechazaron en ese tiempo. Ahora, Siloé, el Siloé verdadero, el enviado de Dios para salvar a los pecadores perdidos, es nuestro Señor Jesucristo. Es una referencia a Él. ¿Y qué hace hoy día la gente también con este Siloé, con este enviado, con esta bendición de Dios a nosotros? Simplemente lo rechaza. No quiere saber nada de Él. ¿Pero qué hizo el ciego? El ciego hizo exactamente en obediencia a lo que Jesús le había dicho. Le instruyó y le dijo, anda al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces la respuesta a la orden del Señor simboliza prácticamente aquí una obediencia, una fe en Él, en la palabra de Él, para obtener lo que Él necesitaba. Ahora, ¿qué produce todo esto? Bueno, ustedes leyeron el relato, produjo una confusión, produjo una duda, porque ahí miren lo que pasa. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Confusión, duda. Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Y qué hizo él? Y fui. Y me lavé y recibí la vista. ¿Se dan cuenta de una fe simple? Una obediencia. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. La curación del ciego era comprensible, pero si había nacido ciego y de repente le ven que anda ahí normal y común y corriente, provocó
una sensación en quién, en sus vecinos y todos los que antes le conocían. Ahora, ¿qué pasó aquí? Hubo una transformación en este ciego. Ya no era el mendigo que estaba ahí a la afuera del templo. Fue tan sorprendente que algunos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, ¿a él se parece? O sea, quedaron todos sorprendidos. Seguramente no solamente, hermano, por el hecho de que el ciego ahora veía, sino que había otra actitud en su vida, otra forma de vivir. La vida nos presenta así unos extractos bien pequeños en cuanto a narración, pero aparte de esto hay todo un mundo detrás, ¿entienden? Es precisa y concisa la palabra de Dios nomás, pero aquí los vecinos vieron un cambio en este hombre. Por eso yo le he dicho, hermano, en otras ocasiones, el cristiano debe ser el hombre más feliz del mundo. Y muchas veces nosotros andamos ahí, y la pregunta es, ¿por qué nuestra vida cristiana es tan mediocre? Porque vivimos de esa forma. Vivimos como si todavía estuviéramos ciegos. Pero si ahora hemos recibido la vista, aquí tenemos el ejemplo del ciego que provocó un impacto, no solamente porque ahora la gente sabía de que él veía, sino que su actitud, su vida reflejaba otra cosa distinta. Y eso debe ocurrir con nosotros también, cómo nos conducimos mientras vivimos en esta vida. Imagínate la confusión que provocó. Pero para salir de toda confusión y duda, ¿qué dijo el ciego aquí? Le respondió a todo. Oye, yo soy. Yo soy. No se confundan. Ojalá, no sé, de alguna forma nosotros podamos producir ese impacto en los demás, en que la gente diga, oye, este antes no era, hacía esto y esto y esto, y no sé, pues de alguna forma nuestra vida refleja lo que somos, pero ahora ya no. Hay un cambio. Y podemos decir, yo soy. Entonces, ¿qué pasa más adelante? La multitud, queriendo conocer quién le había realizado prácticamente este milagro, y le dijeron, ¿dónde está él? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, no tengo idea si yo estaba ciego. Yo lo único que sé es que él se llama Jesús. Ya, porque él me mandó al estanque. Yo fui, me lavé y vi. ¿Y qué pasó después? ¿Saben que Jesús desaparece? Este es el versículo 8. Lo último que leímos fue el versículo 7. Ahí todavía estaba Jesús en la escena. De aquí en adelante Jesús desaparece. Lo deja al ciego al centro de toda la historia y él aparece nuevamente Jesús hasta el versículo 35. Eso lo va a corresponder al hermano Marta después. Pero aquí está el ciego solo ahora como el centro de toda esta historia. Entonces, este relato, hermano, de esta curación, de este ciego que Jesús hizo, ilustra bellamente nuestro proceso de salvación también para nosotros. Si nosotros analizamos, por ejemplo, en primer lugar, nuestra salvación o la salvación de quien sea, los pecadores perdidos ciegos por el pecado. Nosotros estábamos en la misma condición, ciegos. No veíamos absolutamente nada. Las cosas de Dios para nosotros no tenían ningún interés, ninguna importancia. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Por eso cuando yo partí con mi estudio este año ahí en el refugio para expresar un poco para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y cómo hacerla, teníamos que comenzar desde el principio, hermanos. ¿Somos realmente nosotros hijos de Dios? ¿Tenemos en nosotros la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo que va a ser nuestro maestro? Porque si continuamos con este estudio, les dije yo, no vamos a entender absolutamente nada porque no vamos a poder captar las cosas de Dios. Entonces aquí expresa exactamente lo mismo. Todos nosotros en algún momento éramos ciegos, perdidos a causa del pecado. No teníamos ningún interés. En segundo lugar, dice, no tienen capacidad para reconocer al Salvador ni para encontrarlo por su cuenta. ¿Sí o no? El libro, ahí hay unos versículos de referencia que habla de Romanos 3:11, dice pues, la naturaleza pecaminosa es enemiga del Dios. Nunca obedece a las leyes de Dios. No estamos en esa condición, hermano. Estamos
ciegos, pecadores perdidos, ciegos. No tenemos capacidad para reconocer al Salvador y para encontrarlo por nuestra propia cuenta. Dice, si Dios no alcanzara a los pecadores ciegos espirituales, nadie se salvaría. Él es el que viene al encuentro de nosotros. No nosotros al encuentro de Él. Es Él. Imagínense en la figura de la Trinidad, el que se despega de esa figura es el Hijo de Jesucristo. Para tomar una figura y un cuerpo humano, que es lo que nosotros acabamos de celebrar. Los pecadores también solo se salvan cuando en humildad y obediencia aceptan la verdad del Evangelio. Toda esta experiencia del ciego debiera ser nuestra experiencia también en cuanto a la salvación. Miren, hermano, ustedes escucharon el mensaje del domingo pasado. A Jesús lo trataron muy mal, lo insultaron, que tenía un demonio, que era un pecador, que era esto, que era otro, que era un hijo nacido de, ¿cómo era que decía? De fornicación. Él dio alguna respuesta a esas injurias, pero ¿usted creen que a él le importó? Porque después la historia continúa y aquí se encuentra con este hombre, con este ciego de nacimiento postrado y vio esa necesidad. No le importaron las injurias, sino que más bien vio un hombre necesitado. Y así es nuestra condición de cada uno de nosotros también antes de Cristo. Entonces, tenemos que pensar en todo esto. ¿Por qué esta historia aquí escrita en la palabra de Dios? Que nosotros debemos de reflejarnos en cada una de ellas también. La salvación, hermanos, maravillosa, ¿cierto? Pero los incrédulos, ahora aquí vienen los que siempre aparecen en la historia de la vida de Cristo. Los incrédulos investigan un milagro. Y aquí prácticamente, ¿qué podemos ver? Una incredulidad. Y esa incredulidad siempre es inconsecuente. ¿Qué significa que es inconsecuente? Que muchas veces contradice sus propias ideas y sus propios principios. O sea, solo cuando me conviene. Yo acato algo y cuando no, no. O sea, yo más bien me inclino por las preferencias, pero convicciones, no, por favor. No hay convicción. Solamente preferencias. Pero aquí tenemos otra vez esta sanidad asombrosa del ciego de nacimiento. ¿Qué pasó con estos incrédulos? No fue suficiente, hermano, para suavizar prácticamente los corazones endurecidos de estos fariseos. No, ellos siempre andaban buscando explicaciones. Hay unos versículos más, del 13 al 34, que van a exponer la incredulidad prácticamente obstinada de estos hombres. No querían aceptarlo, no querían... No. ¿Tú te has puesto en esa posición muchas veces? No. Obstinado. Aquí los judíos también. ¿Ya? Ahora, ¿qué problema, no? Porque en estos versículos se registra la primera discrepancia pública entre los seguidores de Jesús y el liderazgo religioso judío. El ciego, que estamos escuchando aquí de la historia, es la primera persona conocida que fue expulsada de la sinagoga por su lealtad a Cristo. ¿Alguna vez a ti te han expulsado de alguna parte? Algunos sí, parece que sí. De la casa. Del colegio. No, pero yo creo, mire, hermano, a mí también me castigaron en el colegio y me castigaban ahí delante de todo con la varilla en el trasero. Imagínense. ¡Qué humillación! Pero todas las veces que me disciplinaron era con justa razón. Entonces esa del colegio no te la compro. Yo creo que tú hiciste algo. Pero aquí no había ninguna razón, hermano, ningún motivo. Había sido una sanidad milagrosa y los judíos ahí con su obstinación, su incredulidad y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y más encima, en otro versículo más adelante que lo va a tomar el hermano Mark, le respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros.
Y dice la Biblia, y lo expulsaron. Lo echaron de la iglesia. Simplemente por su testimonio y por su fidelidad a Cristo. Vamos a ir terminando. Llevaron, dice entonces los fariseos, al que había sido ciego y era día de reposo. Así que aquí siempre está el problema. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntar también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, había un conflicto entre ellos mismos ahí, por esta situación acerca de la sanidad del ciego. Ahora, no queda claro aquí en el relato si este interrogatorio fue formal, aunque de hecho ellos tenían capacidad de resolución ahí, porque de alguna forma se habían puesto de acuerdo. Aparentemente, el ciego Jesús lo sanó un día de reposo, pero no lo llevaron el mismo día, ¿ya? Porque ya había un acuerdo aquí, dice que se habían puesto de acuerdo en algo. Si confesaba que Jesús era el que había hecho eso, chao. Entonces, de alguna forma. Entonces, vemos aquí, hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Jesús no sé si molestaba a los judíos o no, o los provocaba de alguna forma, que hemos visto muchos de sus milagros que él hacía en el día de reposo? Ahora, ¿por qué hostigaba a los judíos Jesús? Podríamos preguntarnos eso, ¿por qué hacía esto? Bueno, hermano, Jesús tiene autoridad y lo hemos visto, él tiene autoridad divina sobre todo, y incluso la Biblia dice que él es el Señor del sábado. Lamentablemente hoy en día algunas religiones toman algunas cosas, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente distorsionan la palabra de Dios. Colocan cargas pesadas sobre la gente, los hermanos. Y simplemente, ¿saben para qué? ¿Cuál es? Prácticamente estas son cosas extrabíblicas, no están en la Biblia. Pero al hombre le gusta colocar reglas y todo ese tipo de cosas para simplemente mantener un cierto control sobre las personas. ¿Y todo esto para qué? Es un medio legalista de glorificación personal. Y nada más, porque yo así me puedo comparar contigo. Si hay una reglamentación que dice que esto se puede hacer y esto no, pues así yo lo guardo estrictamente y tú no lo haces, yo me puedo sentir de alguna forma superior a ti, porque yo sí lo cumplo y tú no. Entonces, eso es lo que los judíos, Juan llama a los judíos a estos enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que prácticamente yo creía. Ahí estaba el problema, ¿no? No era de que Jesús había sanado a un ciego de nacimiento, no, es que él transgredió el día de reposo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros podemos tergiversar la Biblia? Pero prácticamente, hermanos, aquí vemos que la incredulidad es intolerable. O sea, cuando tú ya estás ahí en ese plano, ya no lo podemos tratar. Incluso prácticamente Dios es bueno, hermano. Dios es misericordioso. Siempre va a mostrar su misericordia. ¿Ya? Pero cuando tú no quieres aceptarla, no quieres recibirla, ¿qué más va a hacer Dios para ti? ¿Te va a obligar? No, por eso la Biblia dice, ¿ya sabes qué más? Los entregó a sus propios deseos. O sea, hagan como ustedes quieran. Y ahí están las consecuencias después. Pero Dios siempre extendiendo la mano, siempre tratando de rescatar, de restaurar y todo eso. Bueno, no vamos a leer todo esto, pero le preguntaron al ciego, ¿y tú qué dices? Y el ciego, hermano, con una convicción dijo, ¿y tú qué dices quién es él? Que es un profeta. ¿Qué significa cuando él dijo que es un profeta? El profeta era un enviado de Dios. Estaba reconociendo que Jesús era enviado de Dios. Es un profeta. O sea, convicción. El ciego, hermano, captó la realidad de la persona de Jesucristo así. En cambio, los fariseos, que eran los doctores de la ley, conocían la palabra de Dios, debían de instruir al pueblo de Dios, ni reconocer la sanidad, ni quién lo había hecho. Hay un comentarista que habla, no lo vamos a ver más adelante, pero un comentarista que dice aquí, los ojos del hombre se abren cada vez más, hablando del ciego. Comienza a ver más claramente,
mientras los ojos de sus jueces se oscurecen con niebla teológica cegadora. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermano. Nosotros muchas veces nos cegamos teológicamente y no aceptamos y no... nada. ¿Ya? Obstinado. Los ciegos no creían que este ciego había recibido la vista de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y para seguir con el tema, ¿qué hicieron? Llamaron a los papás. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen. Y le hicieron 3 preguntas a los padres. La primera pregunta fue esta. ¿Es este vuestro hijo? ¿Cuál fue la respuesta de los padres? Dice, sabemos que este es nuestro hijo. Oye, ¿violen? La otra pregunta que le hicieron, la segunda fue, ¿nació ciego? Y los padres afirmaron, sí, que nació ciego. ¿Cierto? Y la tercera pregunta, aquí los padres fueron más vivarachos. Y lo voy a explicar por qué. La tercera pregunta es, le preguntaron a los papás, ¿cómo pues ve ahora? Interesante, ¿no? Los papás, hermanos, de hecho, como hijo, yo voy, ¿a quién le cuento primero que estoy sano? Mi familia, mi padre, mi mamá, que estén contentos. Mamá, mira, ahora recobré la vista. Los papás sabían que Jesús la había sanado. Sabían muy bien. Incluso aquí los judíos le están interrogando a los padres sin que el ciego esté presente. ¿Ya? Entonces, los papás, de alguna forma, la pensaron aquí. Y fueron muy inteligentes. ¿Qué dijeron? Dice, como ve ahora, no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora fue un intento, hermano, de evitar el interrogatorio y las represalias que iba a tener después de esto. Entonces ellos sugirieron que los fariseos le preguntaran a su hijo por la explicación, pues él ya era responsable y podía, dijeron, hablar por sí mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la vacilación aquí de los padres de dar este tipo de respuesta? En los versículos 22 y 23, anteriormente, si lo vemos, mire, voy a volver un poquito atrás, 22-23, esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué cosa? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Ya sabían, los judíos se habían puesto de acuerdo. Entonces ellos no querían ser expulsados. ¿Saben una cosa, hermanos? Estaba viendo aquí. Ser expulsado de la sinagoga significaba la excomunión o una prohibición, una maldición, un destierro, que significaba la eliminación de la vida social y religiosa de Israel. Por lo tanto, era un castigo temido. No querían confesar, porque aquí voy a perder quizás toda mi vida religiosa, toda mi vida social. Me van a desterrar, no voy a poder volver nunca más. ¿Te ha pasado eso aquí o no? Miren lo que dice este versículo. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Por eso los padres dieron esa respuesta. Aquí vemos la razón también. Este es un capítulo que vamos a ver mucho más adelante. Y Jesús también mucho más adelante dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Peligrosa la cosa, ¿no? Hermano, cuando nosotros nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, ¿se coloca de alguna forma complicado el tema o no? Te digo que sí. Te digo que sí. Tengo la experiencia de mi papá, se lo he contado. Él cuando se entregó a Cristo, su familia lo desechó y literalmente yo no conozco a ninguno de mis primos, ni tíos. Así que nos criamos con la familia de la iglesia. Ya ellos pasaron a ser mis primos, mis hermanos, mis tíos, igual que ustedes. Pero nunca conocí a mis primos. ¿Cuál es la razón? Porque mi papá decidió seguir a Cristo. ¿No? De alguna forma, mis amigos igual se juntan
por la generación en la cual yo salí del colegio, pero no me invitan. Y yo sé por qué no me invitan. Pues yo siempre he manifestado ser un cristiano. Esa es mi identidad. Incluso me llamó mucho la atención una vez me invitaron y uno de mis compañeros del curso ahí hizo un comentario. Dijo, después de todo ya estaban un poco medio copeteados. El Vargas siempre ha sido consecuente. Hasta el día de hoy. Eso me llamó la atención. Pero hermano, hay un precio. Hay un precio. Aquí voy a terminar. La incredulidad es irracional. No lo voy a tocar. La incredulidad, hermano, es insolente. Ustedes van a ver esto en el mensaje que viene a continuación el próximo domingo. Pero me gusta el testimonio del ciego. Eso lo va a tomar el hermano Marco. Su testimonio, hermano, de salvación fue este. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora leo. Ese fue su testimonio. No se remontó, oye, no, mi historia, esto que el otro, como yo era, no. Lo que soy ahora. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Muy bien. Hermano Mark, le dejo la pelota para el próximo domingo entonces, para continuar la historia.